Hubo un tiempo en que el corazón del mundo no latía en Roma, ni en Atenas, ni siquiera en Egipto. Estaba en Persia. Este imperio, forjado entre montañas, desiertos y rutas milenarias, logró unificar 3 continentes bajo una sola corona, extendiéndose desde el Mediterráneo hasta las puertas de la India y desde el Nilo hasta las imponentes montañas de Asia Central. Mucho antes de que Roma siquiera soñara con dominar el mundo, Persia ya había erigido una estructura inmensa, una compleja red de ciudades, provincias, caminos y mensajeros que proyectaba su poder a través de miles de kilómetros. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso no fue solo su vastedad, sino la ingeniosa metodología que emplearon. Los persas comprendieron que un imperio no podía subsistir únicamente con la fuerza de sus soldados. Necesitaba infraestructuras vitales como caminos, símbolos unificadores y una estrategia inteligente para lograr que pueblos muy diversos aceptaran la autoridad del gran rey. Por esta razón, Persia no fue una simple conquista, sino una idea. Era la noción de que egipcios, babilonios, fenicios, griegos de Asia Menor, medos y persas podían coexistir dentro de un mismo orden sin perder completamente su identidad. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de esta fascinante historia. Desde las montañas de Irán hasta la majestuosa Babilonia, desde los palacios de Persépolis hasta el mítico paso de las Termópilas, y desde Ciro el Grande hasta Alejandro Magno. Porque para realmente entender Persia, no basta con preguntarnos cómo colapsó. Es crucial comprender cómo logró existir en primer lugar. Para entender Persia, lo primero que debemos hacer es observar el mapa. Y no me refiero a un mapa moderno con fronteras nítidas, sino al mapa mental del mundo antiguo. Montañas que actuaban como barreras naturales, ríos que funcionaban como autopistas, desiertos capaces de detener ejércitos enteros y pasos montañosos que valían más que una ciudad. El núcleo persa se encontraba en el suroeste del actual Irán, en la región de Parsa. No era un territorio complaciente. Carecía de la fertilidad regular del Nilo o de las vastas llanuras abiertas de Mesopotamia. Era una tierra dura, árida y elevada, ideal para pueblos acostumbrados a la movilidad, la resistencia y la adaptación. Pero esta ubicación, aparentemente incómoda, escondía una ventaja estratégica enorme. Al oeste se extendía Mesopotamia. Más allá, Anatolia abría el camino hacia el Egeo. Al sur, el Golfo Pérsico conectaba con importantes rutas marítimas. Hacia el este, los caminos conducían a Asia Central y la India. Persia se situaba en la encrucijada de mundos muy diferentes, y quien controlara ese punto central podía transformarlo en un puente. Esto fue precisamente lo que lograron los aqueménidas. No solo gobernaron un territorio extenso, sino una diversidad cultural difícil de imaginar. Pueblos con lenguas, dioses, leyes y costumbres distintas. Este fue el gran desafío persa. ¿Cómo mantener unido un imperio tan vasto sin que se desmembrara? La respuesta fue una combinación de fuerza y flexibilidad. Persia castigaba las rebeliones, exigía tributo y dejaba claro quién ostentaba el poder. Sin embargo, también permitía que muchas tradiciones locales perduraran. Antes del imperio, Persia era una región periférica. Durante siglos, el gran escenario de Oriente Próximo había estado más al oeste, en Mesopotamia, cuna de Sumeria, Babilonia y Asiria. Los persas parecían un pueblo marginal, organizado en clanes y bajo la influencia de vecinos más poderosos, especialmente los medos. Pero la historia a menudo toma giros inesperados en lugares que nadie está observando. En el siglo VI a.C. emergió Ciro II, conocido como Ciro el Grande. Su fortaleza no residió únicamente en conquistar, sino en su habilidad para integrar. Primero se impuso sobre los medos, posteriormente derrotó a Lidia, un próspero reino de Anatolia, famoso por sus metales, sus monedas y su contacto con el mundo griego. La caída de Lidia fue significativa por otra razón. Persia entró en contacto directo con las ciudades griegas de Asia Menor. Aquello que en un principio pareció un detalle fronterizo, terminaría desencadenando uno de los conflictos más célebres de la historia. Pero el golpe que inmortalizó a Ciro fue la conquista de Babilonia.
En el año 539 a.C., Ciro entró en una de las ciudades más prestigiosas del mundo antiguo. Babilonia era más que una urbe, era un símbolo, un nombre cargado de templos, murallas, poder y una rica memoria histórica. Y Ciro actuó con una inteligencia notable. No se presentó simplemente como un invasor, sino como un restaurador. El famoso cilindro de Ciro lo retrata como un rey legítimo, elegido para devolver el orden y respetar los cultos locales. No era una tolerancia moderna, sino una estrategia imperial sumamente brillante. Ciro comprendió que destruir los dioses de una ciudad podía ganar una batalla, pero protegerlos podía asegurar la lealtad de generaciones. Esa fue su gran diferencia, transformar la conquista en legitimidad. Cuando Ciro falleció, Persia ya era la potencia dominante en Oriente Próximo. Su hijo, Cambises, extendió la expansión hasta Egipto, una civilización milenaria con faraones, templos y una memoria sagrada. Sin embargo, cuanto más crece un imperio, más vulnerable se vuelve. Después de la muerte de Cambises, surgieron disputas, rebeliones y dudas sobre la legitimidad del poder. El gigantesco mundo que Ciro había construido parecía al borde del colapso. Fue entonces cuando apareció Darío. Y Darío no solo heredó un imperio, sino que lo transformó en una maquinaria perfectamente engranada. Darío primero asumió el poder en medio de una profunda crisis. Su ascenso estuvo marcado por conflictos y una intensa propaganda. Para legitimar su reinado, mandó grabar una monumental inscripción en la roca de Behistún, una montaña convertida en un mensaje político. Allí se presentaba como rey legítimo, elegido por Ahura Mazda, un restaurador del orden frente al caos y la mentira. Pero su verdadera grandeza no residió en las palabras, sino en su capacidad administrativa. Darío dividió el imperio en satrapías, grandes provincias gobernadas por sátrapas. Estos tenían la autoridad para recaudar tributos y ejercer el poder, pero nunca estaban completamente solos. Contaban con inspectores, comandantes, funcionarios y mensajeros reales. Eran los famosos ojos y oídos del rey. La idea era simple: delegar sin perder el control. También impulsó la creación de una moneda de oro, el dárico, que contribuyó a la estabilidad del comercio y a los pagos imperiales. En un mundo de tributos, soldados y vastas distancias, una moneda fiable representaba otra forma de poder. Además, Persia construyó una extensa red de caminos que permitía gobernar desde lejos. La ruta real, que conectaba Susa con Sardes, facilitaba el movimiento de órdenes, noticias, tributos y soldados con una rapidez asombrosa para la época. Heródoto, de hecho, quedó impresionado por los mensajeros persas. Según él, ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la noche interrumpían su viaje. Esto, aunque pueda sonar exagerado, revela una verdad profunda. Persia gobernaba porque conectaba. En un mundo sin telégrafo, sin radio y sin internet, la velocidad de una orden podía determinar el destino de una provincia. Roma, siglos después, sería célebre por sus calzadas, pero Persia ya había comprendido mucho antes que un imperio necesita arterias. Si los caminos eran las arterias del imperio, Persépolis era su imagen sagrada. No era una capital común, era una ciudad ceremonial, una idea plasmada en piedra al pie de las montañas. Sus escalinatas, columnas y relieves no solo buscaban impresionar, sino también explicar cómo debía percibirse el mundo. En sus muros no predominan escenas de destrucción, como en los relieves asirios. Lo que se observa es otra cosa: delegaciones de distintos pueblos avanzando hacia el rey con regalos, animales, tejidos y objetos preciosos. Todos diferentes, todos ordenados, todos confluyendo hacia el mismo centro. Ese era el mensaje: el mundo es diverso, pero el orden emana del gran rey. Persépolis era propaganda imperial, pero una propaganda elegante. No decía obedeced o morid, decía contemplad lo que somos, un imperio de muchos pueblos reunidos bajo una sola autoridad. Y esa imagen era inmensamente poderosa. Un campesino egipcio tal vez nunca viera al rey. Un comerciante fenicio quizás solo sintiera el imperio a través de los impuestos y las rutas. Pero en Persépolis
todo se convertía en símbolo, la riqueza del mundo antiguo fluyendo hacia el palacio persa. Había también algo casi teatral en aquel lugar. Las escalinatas estaban diseñadas para procesiones. La arquitectura obligaba a mirar hacia arriba. Cada piedra parecía susurrar al visitante que estaba entrando en un orden superior a él. Por eso, siglos después, cuando Alejandro llegó allí, no encontró solo una ciudad. Encontró el escenario del poder persa, y su destrucción tendría un significado trascendental. Antes de la llegada de Alejandro, Persia se enfrentó al adversario que acabaría definiendo gran parte de su fama en Occidente: Grecia. Para los persas, Grecia no era el centro del mundo, sino una frontera complicada, repleta de ciudades pequeñas, orgullosas y difíciles de controlar. Sin embargo, cuando las ciudades jonias se rebelaron en Asia Menor y Atenas las apoyó, el conflicto se tornó personal. Darío intentó castigar a Atenas, pero fue derrotado en Maratón. Para los griegos fue un mito, para Persia un revés. Su hijo Gerges decidió regresar con una campaña de proporciones gigantescas. Aquí surge una de las historias más famosas, quizás mitad realidad y mitad leyenda. Cuando una tormenta destruyó los puentes persas sobre el Helesponto, Heródoto narra que Jerjes ordenó azotar el mar y arrojar cadenas al agua, como si el propio mar hubiera desobedecido al gran rey. La imagen es casi teatral, un emperador castigando a la naturaleza. Luego llegaron las Termópilas, un paso estrecho, un pequeño grupo de griegos liderado por Esparta, y un ejército persa intentando abrirse paso. La memoria moderna suele centrarse en los 300 espartanos, pero allí también combatieron otros griegos, y la batalla, aunque heroica para los defensores, fue una victoria persa. Jerjes avanzó. Atenas fue tomada. La Acrópolis ardió. Por un momento pareció que Persia podía imponerse, pero la guerra cambió en el mar. En Salamina, la flota persa sufrió una derrota decisiva. Persia no cayó por aquello, ni mucho menos. Sin embargo, Grecia tampoco fue absorbida. Y desde entonces, los griegos construirían su identidad mirando a Persia como el gran otro, rico, inmenso, poderoso, peligroso y fascinante. Pero Persia no se entiende solo por sus guerras, se comprende por la vida que organizó. Dentro del imperio, los templos egipcios seguían funcionando. Los escribas babilonios registraban contratos, los puertos fenicios comerciaban y las rutas de Anatolia conectaban mercados y ciudades. Persia no intentó borrar toda esa diversidad, la administró. Cada región aportaba algo valioso al conjunto: recursos, conocimientos, soldados, barcos o tributos. El imperio era una suma de especializaciones, y el gran rey se encontraba en el centro de esa suma. Para mantenerlo se necesitaban escribas, archivos, sellos, lenguas administrativas y funcionarios capaces de convertir una orden en realidad. Esta parte, aunque menos espectacular que una batalla, quizás fue más crucial. También hubo obras menos famosas que los palacios, pero decisivas para la vida diaria. En algunas regiones, sistemas de canales subterráneos llevaban agua a zonas áridas. Esta capacidad de domesticar el paisaje era otra forma de dominio. Imaginemos una orden partiendo de Susa. Un mensajero la lleva hasta una estación. Otro caballo espera. Otro hombre continúa. El mensaje cruza montañas, ríos y ciudades donde se hablan diferentes idiomas. Semanas después, una decisión tomada en el centro se cumple en una provincia lejana. Eso era poder. Poder logístico, poder administrativo, poder para conectar. Y esa fue una de las grandes revoluciones persas: demostrar que el mundo antiguo podía organizarse a escala continental. Todo sistema presenta grietas, y el persa también las tenía. Las provincias lejanas podían volverse excesivamente autónomas. Las sucesiones eran periodos peligrosos. Las rebeliones obligaban al centro a reaccionar una y otra vez. Persia seguía siendo rica y poderosa, pero su energía expansiva ya no era la de Ciro o Darío. Mientras tanto, en el oeste, Macedonia crecía.
Bajo Filipo II, Macedonia se transformó en una potencia militar. Pero fue su hijo, Alejandro, quien cruzó hacia Asia con una ambición desproporcionada para su juventud. Alejandro derrotó a los persas en el Gránico. Luego venció a Darío III en Isos. Más tarde entró en Egipto y regresó hacia el corazón del imperio. La batalla decisiva llegó en Gaugamela, en el 331 a.C. Darío reunió un gran ejército en una llanura preparada para favorecer sus carros y su caballería. Pero Alejandro volvió a ganar. Entonces cayeron Babilonia, Susa y Persépolis. La ciudad ceremonial de los reyes persas fue saqueada e incendiada. Las fuentes antiguas no concuerdan completamente sobre si fue un acto calculado, una venganza por la destrucción de Atenas o una decisión producto del exceso y el vino. Pero la imagen quedó grabada para siempre: Persépolis ardiendo bajo el vencedor macedonio. Darío huyó hacia el este y fue asesinado por sus propios hombres. Alejandro encontró su cadáver y se presentó no solo como conquistador, sino como heredero. Y ese gesto lo dice todo. Alejandro no quería simplemente destruir Persia, quería ocupar el lugar del gran rey. Por eso adoptó costumbres de la corte persa, mantuvo estructuras administrativas e incluso intentó unir a macedonios y persas en un mismo proyecto imperial. Su victoria no borró Persia, sino que la transformó. En el 330 a.C., el imperio aqueménida llegó a su fin. Pero Persia no desapareció. Los palacios pueden arder, las dinastías pueden caer, pero algunas ideas sobreviven al fuego. Persia legó un modelo de imperio multinacional, una forma de gobierno basada en provincias, caminos, mensajeros, símbolos y una realeza universal. También dejó una profunda memoria en Irán, donde los antiguos reyes continuaron viviendo en relatos, poemas e identidades. Después de Alejandro, surgieron otros poderes: seleucidas, partos, sasánidas. Sin embargo, la idea de Irán como una gran civilización imperial nunca murió. Incluso sus enemigos mantuvieron su sombra. Los griegos siguieron narrando la historia de Persia como una mezcla de amenaza y fascinación. Roma, siglos después, miraría hacia Oriente y encontraría allí a los herederos de aquel antiguo mundo persa. Quizás su mayor legado fue demostrar que Asia, África y Europa podían conectarse bajo una misma estructura, que los caminos podían ser tan importantes como las murallas, que un mensaje podía valer tanto como un ejército, que respetar ciertas tradiciones locales podía ser más eficaz que destruirlas. Persia no fue una utopía, fue un imperio, y como todo imperio, exigió obediencia y tributo. Pero también fue una solución ancestral a un problema eterno: ¿cómo gobernar un mundo demasiado vasto para una sola ciudad, una sola lengua o un solo pueblo? Ciro conquistó, Darío organizó, Jerjes desafió a Grecia, Alejandro destruyó la dinastía. Pero el mundo que Persia había unido nunca volvió a ser el mismo. Y quizás por eso, más de 2000 años después, seguimos volviendo a ella. No solo para indagar cómo cayó, sino para entender cómo fue posible que existiera.